Soy Viri, teacher y directora de Preparar TOEFL, y hoy tenemos una entrevista con el profesor Cal, que nos va a estar contando un poco más sobre su experiencia y sus conocimientos en Preparar TOEFL y acompañar a los alumnos en este proceso. Hi Cal, how are you doing? Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Hamid Cal, soy conocido como el Teacher Cal. Llevo más de 30 años trabajando en la enseñanza del idioma. Me considero un maestro de idioma, maestro de inglés. He trabajado en varios niveles de educación con diferentes tipos de estudiantes para prepararlos para diferentes objetivos profesionales e incluso personales también. Una de las tantas cosas que he hecho ha sido preparar a los estudiantes en los exámenes internacionales. Muy bien. Hoy te voy a hacer algunas preguntas bien específicas sobre TOEFL. Y la primera es, ¿qué creencias equivocadas crees que tienen los alumnos sobre TOEFL que les impide avanzar? A ver, yo diría que el primer error de los estudiantes es creer que el TOEFL es un examen común y no conocerse las estrategias de ese examen. Como todo examen, de cualquier tipo, en cualquier país, de cualquier nivel, uno debe conocer de qué va el examen. Ese es el primero, no conocer el examen, no conocer sus estrategias, sus secciones, sus diferentes partes de las secciones. El otro error es no entender que el TOEFL lleva un nivel de idioma relativamente alto. Y es lo que yo le llamo a los estudiantes. Yo generalmente no le hablo tanto del inglés académico, sino el inglés, el vocabulario C, o sea, C1 y C2, para que ellos entiendan que es un nivel alto de vocabulario y no tanto un vocabulario científico, sino que es un vocabulario que el alumno debe llegar, que sea lo suficientemente alto para comprender y para hacerse expresar al nivel que el TOEFL necesita. Creo que el error es ese, subestimar dos cosas. Repito, la estrategia que lleva a ese examen y por otra parte el nivel de idioma que el TOEFL requiere. Totalmente, lo que siempre les digo a los alumnos, no pueden empezar a prepararse sin tener un conocimiento íntegro del examen, que lamentablemente a veces comienzan ya practicando sin saber a qué se refiere cada parte, cuánto dura cada parte, sí, fundamental. Bien, segunda pregunta. Cuando un alumno siente que entiende inglés, que sucede mucho sobre todo con las personas que ya viven en países de habla inglesa, que están acostumbrados a hablar en el día a día, o sea, tienen ese nivel de vocabulario, de fluidez, de entendimiento del día a día, pero no logran reflejar ese nivel en la nota del examen. ¿Qué sueles descubrir o qué es lo más común que está fallando en esos casos? Bueno, yo te diría que casi debo entrar un poco en la pregunta anterior. Y es que yo bromeo mucho con ellos y les digo, no es el inglés de ir a la tienda, no es el inglés de ir al supermercado, es el inglés académico, es el inglés de alto nivel. Y ahí en que el alumno tiene que ponerse un chip nuevo y entender que el idioma que se necesita para este examen es diferente, es un nivel diferente. E incluso es entender la gramática de forma diferente. Yo le digo al alumno que siempre tiene que aprender un poco lo teórico, un poco más del idioma, porque es verdad que están en la calle y tienen un nivel de idioma práctico muy alto en algunos casos, pero cuando vamos entonces a la parte más académica o teórica del idioma es donde un poco falla. Creo que además de eso, en muchos casos falla la cultura general. O sea, hay que aprender que la cultura general ayuda mucho. No hay que saber paleontología, no hay que saber antropología, no hay que saber física, pero tener vocabulario general sobre eso ayuda mucho. Por eso le digo a los estudiantes cuando los veo con cierto nivel de idioma, de inglés, que hay que empezar a buscar en Google qué es paleontología, qué es antropología, qué es esto. Entonces, un poco ir buscando ese nivel de idioma más profundo, porque no es que te comuniques en la calle y sepas cruzar la calle y sepas comprar algo o sepas hablar con tu jefe. Incluso en muchos casos nuestros se comunican bien con sus jefes que son doctores, por ejemplo, lo logran, pero es que han logrado con el tiempo una estrategia de lingüística y de hacerse entender. Una cosa es hacerse entender y otra cosa es hablar el inglés correctamente. Y hablar el inglés a nivel TOEFL. Y eso es una de las primeras lecciones que ellos incluso autoaprenden, aunque uno no se lo diga. Ellos se dan cuenta cuando empiezan a trabajar en el TOEFL, empiezan a mirarlo, que ya es un nivel diferente. Entonces, lo tomamos de la mano nosotros y le explicamos qué hay que hacer para que ese inglés cambie o para que ese inglés mejore. Y para lo que yo le digo ahí, llega el inglés al nivel C. Es lo más importante en todo esto. Totalmente. Si ya me siguen en Instagram, seguramente ya me han escuchado decir esto porque lo repito y lo seguiré repitiendo. Siempre el límite de nuestro nivel siempre va a estar marcado principalmente por el vocabulario que tenemos. Si nuestro vocabulario es limitado, pobre, nivel A2, hasta inclusive nivel B1, hasta ahí va a llegar nuestro nivel. No podemos pretender llegar a un C1 si el vocabulario todavía sigue en el B o peor aún en el A. Fundamental tener un buen vocabulario. Muy bien, seguimos. ¿Cuál dirías que es el error más común que cometen los estudiantes durante el examen y cómo ayudas a que lo eviten? Hay varios errores, no podría decir que es uno solo.
Yo diría que uno de los retos que tienen nuestros estudiantes, nuestros examinandos, es no gestionar el tiempo correctamente o no haber practicado anteriormente con el uso de un cronómetro, con el uso del reloj, con el uso de algo que te indique hasta dónde llega la pregunta. Y dentro de eso debo decir entonces que no logran una estrategia de estructurar la respuesta por tiempo. Tanto segundo para la introducción, tanto segundo para mi opinión, tanto segundo para el ejemplo. Creo que eso es lo más importante, porque incluso, aunque el nivel de idioma sea alto, es importante tener en cuenta que las estrategias, las estructuras son muy importantes en el TOEFL. El TOEFL es un examen que lleva planificación, que lleva pensamiento, que lleva a formas de hacer. Yo individualizo mucho estas formas de hacer. Todo el mundo, no todos los estudiantes, no todos los examinandos son iguales. Cada uno tiene una forma diferente de hacerlo y trato de ver cómo ayudar, conociendo ya un poco, después de varias sesiones, ver cómo puedo ayudarlos a organizar ese tiempo, planificar esa práctica que ellos necesitan. Y el tiempo, creo que el tiempo es el error más, o sea, una de las cosas más importantes. Bueno, ese es un error. Otro que yo diría es, digamos, perder mucho tiempo en tratar de ser perfectos. La perfección y el tratar de hacerlo todo, yo digo siempre es preciso, conciso, correcto, no perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por lo tanto, afecta mucho. Y lo que hay que hacer es trabajar y trabajar y trabajar. Hay muchas estrategias que se pueden trabajar con eso, pero bueno, creo que el error más común, los dos errores más comunes son esos que te acabo de decir. Lamentablemente, no sé si te pasa, pero muchos alumnos míos digamos, se quejan, no entienden por qué el examen es de esa manera y se concentran más en, digamos, pelearse con el formato del examen y no se puede hacer nada. Así es el examen, tal vez, en mi opinión, claro, en la vida real no tenemos ese tipo de ejercicios, lo cual lo hace un poco más o bastante más desafiante. Pero bueno, así es el examen, lo tomas o lo dejas y si lo vas a tomar, lo tienes que tomar con todo. Practicar con el tiempo es fundamental. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo enseñas a tus alumnos a gestionar el tiempo, hablando de tiempo, en cada sección sin sacrificar precisión o claridad? Aquí hay varias estrategias que yo utilizo. Una de ellas es jerarquizar, remarcar la importancia de la práctica. Pero hay que enseñar a practicar. O sea, creo que la estrategia más importante del maestro en este caso es enseñar a practicar. No es decir practica, sino cómo se practica. O sea, esto se va juntando mucho con darle seguridad y confianza. Pero le puedo dar seguridad y confianza no solamente dándole una psicoterapia, que no es mi labor, sino darle acciones y estrategias concretas que los ayuden a construir esa confianza. Eso es lo más importante. Darle muchas herramientas que, por ejemplo, un ejemplo muy importante que yo siempre digo es gestionar el vocabulario nuevo, el desconocido. ¿Cómo trabajo en el contexto? ¿Cómo puedo entender la idea, no entender la palabra? O sea, eso es una ciencia casi que se logra, que hay dentro del TOEFL, es cómo entiendo un párrafo, una idea sobre física, química o sobre cambio climático si no me sé 3 de las palabras que están en esa oración. Bueno, hay que enseñar también a hacerlo, sin perder la cordura durante el examen, porque si entras en un nivel de nerviosismo alto, entonces sí, no se logra mucho. Otra estrategia es, por ejemplo, los templates, las plantillas, no son Biblias, y cada cual tiene que verlo. Tiene que utilizarlo como una herramienta. O sea, yo le digo a ellos, ok, tú la puedes imprimir, en el caso tuyo poner 3 ejemplos de cómo comenzar, de cómo enlazar y todo eso. Ponerlo en el refrigerador, ponerlo en tu cuarto, pero eso no es una Biblia. No tienes que memorizarlo, sino convertirlo en una estrategia de trabajo y saber qué me sirve a mí de esas plantillas y qué no me sirve a mí. Si no sé decir una palabra o una frase que encuentro complicada, utilizo otra. No forzar el uso de las plantillas, creo que me parece que es uno de los errores más comunes que se hace. La otra, ya lo estaba diciendo anteriormente, trabajar con el tiempo, o sea, enseñar con el tiempo, trabajar siempre quizás con el mismo cronómetro, un reloj que tenga un secundario, cosas así, y enseñarlos a dar preguntas claras, precisas. Eso se enseña. Y otra estrategia muy importante es la toma de notas. La toma de notas se convierte en el martillo del carpintero en este caso. Estamos hablando, perdón, sobre notas en la versión actual del 2025. Para el 2026 ya no van a ser necesarias. Claro, la próxima, pero bueno, de todas maneras, en la próxima, algunos elementos de la toma de notas también va a ayudarnos. Sin hablar, esa es una habilidad. Claro, no como en esta versión, no como en esta, es verdad que es mucho más intenso, pero bueno, igual, ¿por qué lo digo? Porque al final confiamos mucho en la memoria y a veces, aunque el diálogo sea solamente de unos 40, 50 segundos, no nos acordamos
de todos los detalles. Y un poco de toma de notas nunca está de más. Es verdad que la próxima edición del examen será menos importante, pero no pierde cierto nivel de preponderancia dentro del examen. Sí, totalmente de acuerdo. Mencionaste esto de acompañar al alumno, de la motivación. Creo que es importante que los alumnos puedan dimensionar su progreso, porque muchas veces están tan centrados en lo que les falta que dejan de ver lo que sí han logrado. De acuerdo. Y es muy difícil realmente que puedan apreciar y darle el valor a lo que sí pueden hacer. Entonces esa es otra situación que en nuestras clases, en nuestra preparación se trabaja bastante. Siguiente pregunta. ¿Cómo trabajas la confianza del estudiante antes del examen, especialmente en speaking? Hablando un poco de esto de la motivación. Claro, bueno, primero, esto es un principio básico de la pedagogía, de la enseñanza, del magisterio, es individualizar el tratamiento. Cada individuo es diferente, cada estudiante es diferente, y eso lo remarco siempre. Por eso yo digo que el YouTube y la inteligencia artificial no logra individualizar, aún no. Individualizar el tratamiento es muy importante, es como en la medicina. Cada paciente es diferente, cada estudiante es diferente. Y lo que hago yo es mostrar, tratar de buscarle y darle una práctica guiada de lo que hay que hacer. Muchas veces la personalidad del estudiante mejora la situación o a veces un poco la nubla, porque hay alumnos que son muy apagados, muy callados, incluso tienen un hablar naturalmente lento y es difícil entonces llevarlo a un ritmo TOEFL, porque no son así. Yo no trato de cambiar personalidades, yo trato de modificar actuaciones. Y yo le digo, es como si tú estuvieras actuando y si fueras el locutor o fueras el reportero. Si estoy en el task 2 del announcement del campus, estoy seguro, tú eres un reportero que llega entonces a una universidad, ves una situación, lees lo que dice el rector, escuchas lo que dice el estudiante y reportas y te montas en el personaje de un periodista. Sin llegar a la sobreactuación, tienes que montarte un poco en eso. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede individualizar el tratamiento. Más allá de la estrategia, más allá del idioma que tenga el estudiante, viene la parte de la personalidad. Hay estudiantes que hablan muy rápido, hay estudiantes que son muy hiperactivos y también eso hay que tratarlo de, digamos, de podar un poco. No apagarlo porque esa es su personalidad, pero no se puede podar, pero por lo menos modificar, domar un poco. Otra de las estrategias que yo digo, ahorita lo estaba mencionando, es evitar esa obsesión por la perfección. No hace falta ser perfecto, hace falta ser claro, ser fluido, pero no hace falta ser perfecto. Yo me cuido mucho, en otro orden, yo me cuido mucho en cuanto a la retroalimentación. Y quiero que ellos vean que la retroalimentación viene primero de mí y no solamente de la inteligencia artificial o de My Speaking Score, porque a veces My Speaking Score da una nota con la que yo puedo estar en desacuerdo, ¿no? Y se los digo. Pero les digo, ten en cuenta My Speaking Score, que por cierto los ayuda mucho, pero darle seguridad desde nuestra propia experiencia es muy bueno. Otra estrategia, yo le hablo mucho de grabarse. Graben y que se escuchen. Escucharse es muy bueno. Hay muchas personas que les encanta escucharse. Y no se escuchan después, o sea, no escuchan una grabación de ellos. Y yo les digo, grábense, escúchense. Si hay posibilidades, pasen ese audio a texto y lean su discurso, lean lo que ustedes hablan. Y eso ayuda exactamente a la unión de visualizar lo que yo hablo. Es mágica. Muchos de ellos entienden lo que les estoy diciendo en ese sentido. Y otra cosa importante es, como estábamos hablando hace un momento de las personalidades, un poco usar siempre, sobre todo en el speaking, estas entonaciones entusiastas, que no tanto, a lo mejor no ayudan quizá en el examen en un 100%, pero a la estudiante sí, darle un poco de entusiasmo a lo que estamos hablando, subir el tono, incluso sonreír un poco, mover algo las manos, eso los ayuda mucho. Y también, por supuesto, otras cosas como evitar las muletillas, los sonidos innecesarios que yo digo que no lubrican el discurso. Entonces, bueno, esas son mis estrategias. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo y retomando un poco lo que comentaste sobre la inteligencia artificial, hasta ahora la manera en la que TOEFL evalúa es 50% la máquina y 50% el humano. Así que el humano, como dices, todavía es importante. Y también, un ser humano te va a ayudar de manera integral, holística, como lo quieras ver, a ver la respuesta como un todo, no solo en contar las palabras, contar el ritmo, sino lo que quisiste decir. Comentaste también las herramientas como My Speaking Score, que es
fabulosa, creo que es la mejor para speaking. También les digo a mis alumnos que hay que tomar el feedback que te da este tipo de herramientas. Primero hay que tomarlo como la mitad de la nota y segundo hay que tomarlo with a pinch of salt porque no significa que sea así. Muchas veces al escuchar, o sea, un humano al escuchar lo que dice el alumno se da a entender de manera mejor a lo que la máquina interpretó. Así que siempre 50-50. Y comentando un poco lo que mencionabas antes sobre los templates, me parece también fundamental en la parte de speaking, esa obsesión por los templates. Muchas veces mis alumnos llegan orgullosos a contarme, tengo este template, hago este template, y cuando hacemos el ejercicio de realmente escucharse, sobre todo leyendo su respuesta y escuchándola al mismo tiempo, se dan cuenta de lo acartonado, de lo forzado, de lo falso que suena. Y finalmente mencionaste la entonación, también es fundamental porque siempre nosotros, o sea, la persona que escucha, podemos interpretar un poco la emoción detrás de lo que se está diciendo, porque no es lo mismo hablar de esta manera, todo en monótono, y tampoco es lo mismo hablar exageradamente, no es necesario, hay que encontrar un tono natural y para encontrar ese tono natural, ese ritmo natural, un ser humano te va a ayudar mucho más a encontrar tu propia voz y por supuesto que se vea reflejado en el puntaje de TOEFL. Siguiente pregunta, ¿qué diferencia ves entre los estudiantes que alcanzan su meta al primer intento y los que necesitan 4, 5, 10 veces? Yo te diría que la diferencia está, en primer lugar, en tener el nivel de inglés requerido. Para mí eso sigue siendo el primer lugar. ¿Por qué yo no te había mencionado todavía esto, pero yo le digo la leyenda TOEFL, y es que esa leyenda quiere decir con que si me sé las estrategias, miro aquí, busco allá y hago clic y no sé, esas estrategias, digamos, rígidas, pueden ayudar hasta cierto punto. Pero cuando vamos a escribir, vamos a hablar, ya vamos a producir, ya eso es otra cosa. Por lo tanto, para mí es muy importante tener en cuenta que el alumno que logra una buena nota en su primer intento es porque su nivel de idioma es alto. O sea, por lo menos supo qué quería el TOEFL. La otra cosa, por supuesto, también sí son las estrategias, el mecanismo mismo del examen, que se lo conoce, y además creo que han practicado, o sea, creo que han practicado y dentro de esa práctica han aprendido a gestionar su tiempo. Nadie, o sea, tienes que ser muy brillante para poder tener todo eso yendo al TOEFL por primera vez sin haber estudiado, sin haber visto, no lo dudo, sé que hay personas que lo han hecho, pero hay que ser muy brillante porque solamente el reto que te pone el tiempo ya es muy grande, pero esos alumnos que incluso algunos han autopreparado, pero o sea, han practicado contrarreloj, han hecho las ecuaciones, como digo yo, de dentro del TOEFL, las hacen correctamente, o sea, no importa, lo importante es que han conocido el TOEFL, lo han visto por dentro y entonces que pueden realmente tener un resultado esperado, ni bueno ni malo, es un resultado esperado. También, si ya me siguen en Instagram, también me han escuchado decir esto muchas veces. Retomando lo que dice Cal, es casi imposible lograr un puntaje que refleje un nivel que no tienes. Y ahora, entre más lejos esté tu nivel real del puntaje que necesitas, más complicado va a ser. ¿Ha habido sorpresas? Sí, ha habido sorpresas buenas, pero si, por ejemplo, tu nivel es B1 y te piden 100 puntos, no te prepares porque solamente vas a perder el tiempo, la energía, dinero. Tienes que tener el nivel lo más cercano posible al puntaje que te piden, aunque no significa que vas a lograr ese puntaje. Se requiere practicar con tiempo y añadiría también simulaciones. Simulaciones bien hechas, si se puede con un software que sea igual al examen. Sin estas simulaciones es muy complicado y desafiante llegar a ese puntaje. Sobre todo las simulaciones, los mock exams son muy importantes. Ellos necesitan ver en realidad qué va a pasar, cómo va a pasar, en qué momento va a suceder. Esto es esencial. Creo que sí. 2, 3 es perfecto para lograr un puntaje deseado. Sí, mínimo, yo diría unas 3 mínimo. Sí, además de tener la experiencia, yo también añadiría que hay que conocernos a nosotros, cómo nos sentimos y cómo reaccionamos a cada parte del examen, porque a veces pensamos que, por ejemplo, reading es lo más difícil, pero en el examen en sí o en la simulación descubrimos que no está tan mal, que en realidad speaking, como va tan rápido, tal vez no esperamos que vaya tan rápido y reaccionamos de manera distinta. Por eso es fundamental y negociable hacer simulaciones. All right, vamos con la última pregunta.
Y aquí empezamos a cerrar. Si nos pudieras dar un consejo, sobre todo a alguien que recién está empezando desde cero a prepararse para TOEFL, ¿cuál sería y por qué? Yo te voy a dar un consejo en el cual combino varios elementos. Yo le aconsejaría a la persona que va a hacer el examen que mida realmente su nivel de idioma y sepa qué puntaje le hace falta y hacer ese cálculo, eso es muy importante. Unido en el mismo consejo, te diría que es que estudiar, o sea, por lo menos mirar las estrategias de TOEFL, qué pide TOEFL, cómo mide ese idioma que vamos a demostrar que sabemos, cómo lo mide, con qué instrumentos, de qué forma. Eso es lo que debe hacer siempre la persona que va a tomar el TOEFL. Repito, saber el nivel de idioma realmente que tiene, cuál necesito y estudiar el examen, estudiar las estrategias. Me parece fundamental. Otro de los errores que puedo destacar aquí a raíz de lo que dices es que también muchos alumnos o candidatos al examen no saben cómo se califica ni qué corresponde a qué nota. Por ejemplo, si te están pidiendo 100 puntos es C1. Pero, ¿qué se espera de un C1? ¿Qué es lo que tienen que saber o poder hacer comparado con un B2, comparado con con todos los niveles? Así que es fundamental entender el nivel que tenemos, el nivel que nos piden y qué es lo que hay detrás entre puntaje y puntaje. Entonces, cerrando un poco todo lo que dijimos, podemos resumir lo siguiente en 5 puntos. Primero, fundamental, conocer el examen, saber qué es lo que se espera, cómo funciona, cuánto tiempo dura cada parte, etcétera. Segundo, trabajar en vocabulario, o sea, realmente llegar al nivel de vocabulario lo más posible al examen. Número 3, saber lidiar con el tiempo. Practicar siguiendo los tiempos, entender cuánto tiempo dura cada cosa y demás. Número 4, fundamental, y esto es lo último que dijiste también, saber el nivel que tenemos y el nivel del puntaje que nos piden. Y por supuesto, cambia un poco el orden, pero por supuesto, practicar con simulaciones. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Sí, estoy muy de acuerdo con todo eso. Sí. All right, Cal. Te agradezco mucho. ¿Tienes algún otro comentario para finalizar? No, en realidad lo que yo invito siempre a la persona que va a arriesgarse a hacer el TOEFL sin preparación es que lo piense un poco más, que pregunte, que analice, que busque información en internet sobre los riesgos que eso conlleva desde el punto de vista de pérdida de tiempo, de energía, de dinero, de mucho, que se pierden oportunidades. O sea, hacer el TOEFL sin preparación es perder una oportunidad. Es de la forma en que yo lo veo. Sí, totalmente. Así que chicos, ya lo saben, Cal es teacher de nuestro equipo de Preparar TOEFL, es especialista en este examen y además ayuda, no saben qué cantidad de alumnos ha ayudado, sobre todo en la parte de speaking, que es fantástico. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Cal. Talk to you soon.